Soy Angélica López. Todas las entidades públicas y las privadas que desempeñan funciones públicas están obligadas a cumplir con lo dispuesto por el Archivo General de la Nación mediante el Acuerdo número 60 del año 2001. Este acuerdo establece las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales. Esas comunicaciones son los documentos que reciben o que produce una entidad resultado de las funciones legales. Se divide en comunicaciones oficiales recibidas y en comunicaciones oficiales enviadas. La entidad debe contar con una unidad de correspondencia que garantice el cumplimiento de la normatividad vigente y el tratamiento de la habeas data. Vamos a hablar de lo que es un proceso de gestión documental. En este se desarrollan actividades administrativas y técnicas que están destinadas a la planificación por medio de estrategias para administrar todos los documentos, desde que ingresan hasta que salen, para lo cual se debe realizar seguimiento al proceso y tener las herramientas adecuadas para lograr los objetivos propuestos. Un adecuado proceso de gestión documental mejora el servicio de la entidad, le ahorra tiempo y le ahorra dinero. ¿Cuáles son esos procesos de la gestión documental? La planeación, la producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, preservación a largo plazo y la valoración. Vamos ahora a hablar de lo que es una ventanilla única de correspondencia. Es esa unidad de correspondencia que está autorizada en una entidad para la recepción de los documentos, las solicitudes y atender los requerimientos. Esa área gestiona de manera centralizada y normalizada todos los servicios de recepción, de erradicación, distribución de las comunicaciones generadas y recibidas en la entidad, ya sean en formato físico o electrónico, para contribuir al desarrollo del programa de gestión documental. ¿Y qué servicio se presta allí? Se presta el servicio de recepción de documentos, donde se reciben las comunicaciones, se someten a un proceso de verificación para determinar que estos estén completos sus anexos, que sean de competencia de la entidad. Se debe tener en claro que no se deben recibir documentos personales de los funcionarios de la entidad. La erradicación de los documentos. Todo documento que recibe la entidad con destino a otra oficina debe ser radicado en la ventanilla única de correspondencia. Se ingresan los datos al aplicativo de la entidad, se asigna un número de radicado. La clasificación de los documentos. Los documentos se clasifican por las dependencias de la entidad. La distribución de los documentos. La entrega se puede realizar directamente a la dependencia destinataria o en la unidad de correspondencia de la entidad. Trámite de documentos. Son todas esas actividades que son realizadas dentro de la unidad de correspondencia. ¿Cuáles son las características de una ventanilla única de correspondencia? Esta debe contar con unos espacios físicos adecuados, funcionarios idóneos y capacitados, contar con los medios necesarios para recibir, para enviar, para controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones oficiales. También debe contar con unas herramientas tecnológicas adecuadas, servicios de mensajería interna y externa, correo electrónico, sistemas de información que faciliten la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. Todo esto con el fin de que se garantice el correcto trámite de los documentos cumpliendo con unos tiempos establecidos. De esta manera se garantiza la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos y a los usuarios de la entidad. Vamos a hablar del procedimiento de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa que realiza la Unidad para la Atención de Reparación Integrales a las Víctimas. Ellos cuentan con una ventanilla única de correspondencia donde reciben la comunicación externa. Si esta comunicación no está dirigida a un área, se informa al usuario y ahí termina el procedimiento. Si la comunicación va dirigida a un área, el sistema que ellos utilizan ingresan toda la información del remitente, la información del documento, verifican el número de folios. El sistema genera un número de referencia al documento para su seguimiento y trámite. Con este número queda registrado el documento y queda también registrado el número de folios. Se devuelve la copia al usuario y ellos retienen el original. Por medio de ese sistema que utiliza la entidad, se direcciona la comunicación al área correspondiente.
En este caso, como estamos hablando de la unidad de víctimas, ellos remiten los radicados desde la dirección territorial hacia el Archivo Central de Bogotá. Los documentos son recibidos por el operador postal para ser transportados a Bogotá. Ya en el Archivo Central reciben los documentos, los verifican para continuar con el procedimiento de gestión de archivo documental. Las áreas reciben a través del sistema los radicados y realizan el reparto para su trámite. Ellos analizan el documento, lo gestionan, proyectan la respuesta a la que se debe generar un número radicado. Si esa respuesta no requiere realizar un memorando, lo aprueban, se firma y se envía y entrega al cliente externo esa respuesta. Si la entrega fue efectiva, termina el procedimiento y los documentos son archivados. La respuesta interna se analiza y si requiere solicitar información, se solicita. Si no, el área proyecta la respuesta que se revisa y se aprueba y se firma. ¿Quién lo hace? El líder responsable del trámite o el jefe del área. Se envía la comunicación y se entrega al cliente interno. Si esa entrega es efectiva, se archiva el documento y ahí finaliza el procedimiento. ¿En qué consiste un sistema de gestión documental? Debido a que una empresa puede generar muchísima información, es necesario que implementen un sistema de gestión documental con tecnología avanzada para asegurar que esa información que se está administrando cumpla con la normatividad vigente del Archivo General de la Nación. Un sistema de gestión documental debe permitir la digitalización de la documentación que se genera para ser administrada, para ser organizada y para poder controlar ese flujo de documentos que permite una localización centralizada para acceder de manera ágil, efectiva y eficiente, contribuyendo con el medio ambiente. Los módulos de un sistema de gestión documental deben ser el módulo de gestión, módulo de expedientes, módulo de envíos, módulo de administrador, módulo de consultas, módulo de tablas de retención documental, módulo de estadísticas, de digitalización, de archivo, de peticiones, quejas y reclamos, módulo de erradicación y módulo de préstamos. Las características funcionales que debe tener es que la instalación de las aplicaciones en un servidor donde se alojan los documentos y archivos generales generados, creación de un solo archivo centralizado, permite indexar todo tipo de documento sin importar su formato, definición de perfiles y canales de entrada y salida de documentos, definición de formatos electrónicos de documentos que se van a almacenar, digitalización de documentos y producción con firma electrónica según la normatividad vigente para ello, almacenamiento y preservación de documentos electrónicos a largo plazo, clasificación de documentos por código de entrega y salida que genera el sistema. La operatividad. La información puede localizarse de manera inmediata. Control de acceso por usuario a los documentos. Ahorro máximo de espacio, tiempo y material de oficina. Almacenamiento de documentos en todos sus formatos. Organización eficaz y moderna. Seguridad total de la documentación, acceso remoto inmediato, archivo automático de los documentos. Vamos a hablar de un derecho de petición. El derecho de petición es un instrumento constitucional y derecho fundamental que está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y que fue reglamentado mediante la Ley 1775 del año 2015, que dice que todo ciudadano tiene derecho a presentar solicitudes que velen por la protección y salvaguarda de la dignidad humana en cumplimiento de los derechos humanos. Este se debe presentar de manera respetuosa, motivado por intereses generales o particulares. Cualquier ciudadano, sin distinción de edad, de sexo, de nacionalidad o estado civil, puede elevar una petición. El derecho de petición tiene unas características. ¿Cuáles son? Debe contener una autoridad a quien se dirige, los nombres completos de la persona, identificación, el teléfono, su dirección, el correo electrónico si lo tiene para poder enviarle la notificación, el asunto de la petición, qué es lo que está solicitando el peticionario,
Fundamentación de la petición. ¿En qué se sustenta la petición? Certificados o documentos para poderle dar firmeza. Y la firma del peticionario. Si la solicitud está incompleta, la entidad a partir de los 10 días siguientes a la fecha erradicada debe comunicarle al peticionario qué le falta y ésta deberá dentro de los 30 días siguientes subsanar la petición. Después de que sea subsanada, inicia el conteo de los términos para dar respuesta a la solicitud. Si la entidad es pública y no atiende la solicitud, tendrá unas sanciones disciplinarias. Si es privada, se imponen multas. El derecho de petición debe responderse dentro de unos plazos establecidos según sea el caso. Si no se alcanza a responder dentro de estos plazos, la entidad debe enviar una comunicación al peticionario donde argumente cuáles son los motivos por los que no ha dado la respuesta a esa petición, pero no se puede exceder nuevamente al tiempo establecido. Se puede presentar de manera escrita o verbal dejando constancia de la petición. Debe darse prioridad a las peticiones donde esté en juego la integridad de la persona. Clases de derechos de petición y sus tiempos de respuesta. La respuesta que debe darse en un término mayor, no a 15 días, es de aquellos derechos de petición de interés general, cuando la resolución de la petición es de interés de toda una comunidad. Derechos de petición de interés particular, cuando la resolución de la petición solo le interesa a una persona, es decir, es individual. La respuesta en un término no mayor a 10 días, cuando es una petición de información que se realiza para obtener información sobre un hecho, sobre un acto, una situación. La solicitud de documentos que se realiza para solicitar copias de documentos. La solicitud de petición entre autoridades, que es una formulación de peticiones de información o documentos de una autoridad a otra. La respuesta en un término no mayor a 30 días, la consulta. Se formula para obtener un concepto sobre asuntos relacionados, pero ojo porque esos conceptos no son de obligatorio cumplimiento ni comprometen la responsabilidad de ésta. Respuesta en un término no mayor a 5 días, cuando son unas peticiones de congresistas. Estas peticiones son las que hacen los senadores y representantes a los funcionarios que estén autorizados para su expedición. Ahora vamos a ver la protección de los datos personales. La Ley 1581 del año 2012 dicta las disposiciones generales sobre la habeas data y regula el manejo de la información contenida en las bases de datos personales, que dice que toda persona tiene derecho fundamental de conocer, actualizar y rectificar la información que se relaciona con ella y que sea recopilada en unas bases de datos. Clases de datos personales. Los datos sensibles, que son los que son de interés único de la persona que es dueña de esa información y que afectan su intimidad, como por ejemplo la religión de la persona, la política, la inclinación sexual. Los datos privados son, por ejemplo, las fotos y videos. Se relacionan con el estilo de vida de la persona. Los semiprivados, que son esos datos privados pero que pueden ser consultados por terceros, como por ejemplo la historia crediticia de las personas, los datos financieros. Los documentos públicos, que son esos documentos públicos, sentencias judiciales. No requieren autorización para acceder a datos personales cuando son requeridos por una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, cuando son de naturaleza pública, en caso de una urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o para fines científicos. Para el tratamiento de los datos personales se debe solicitar autorización a la persona para poder usarla y recolectarla, informarle al titular de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y la finalidad. Los datos deben ser custodiados y protegidos y no se deben usar para fines diferentes a los autorizados por el titular. Se deben crear unos canales de comunicación para que el titular pueda acceder a su información, la conozca, la actualice, habilitar unos canales de comunicación para que el titular pueda reclamar, hacer quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Se debe garantizar la seguridad de los registros para evitar adulteración,
la pérdida, consulta o acceso no autorizado a ellos. Por último, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Muchas gracias.